Hola, bueno, esta vez creo que no lo va a ver nadie esto, pero probablemente me lo debo. Y lo debo porque lo prometí también y porque soy muy fanático de Diamela El Tit. Y entonces voy a dedicarle este pequeño análisis a Impuesto a la Carne, una novela del 2010 que, bueno, es muy importante y muy atractiva y que, bueno, la tengo que seguir dando en mis clases, así que junté más material para eso. Además de, bueno, como excepción, esta vez voy a leer algunas partes de un artículo, porque escribí un artículo que se llama El cuerpo como archivo, algunos apuntes sobre impuesto a la carne de Diamela. Voy a leer algunas cosas de ahí, salteadas, no quiero hacerlo demasiado aburrido, y también voy a compartir algún apoyo iconográfico que me parece importante para relacionar con algunos aspectos que tiene la novela, que es un texto complejo, hay mucha bibliografía sobre el texto, pero bueno, la pueden buscar, no la voy a poner. Eh, es un texto complejo que roza lo fantástico, lo extraño, lo quimérico, lo gótico, pero en realidad tiene una impronta mayormente política, y por supuesto con la particular prosa de Diamela, que es única, más allá de la influencia notoria de Beckett, a la cual voy a hacer referencia también. Voy a ver si puedo compartir esta parte, algunos detalles solamente, por supuesto, como introducción y como para ver después eh, cómo seguimos, ¿no? Bueno, esto por supuesto es la tapa, ¿no? De ya una de las ediciones, ¿no? Creo que es la edición del 2010 justamente, muy interesante digamos, demasiado explícita probablemente, pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa en la novela. Bueno, esta es Yamela, por supuesto, todavía está en pleno trabajo, en plena producción, la escritora chilena probablemente más importante de la actualidad y de hace muchos años. Este es el Hospital Ochagavía, que es una especie de elefante blanco, un hospital abandonado, digamos, en donde, bueno, posiblemente podríamos imaginar que transcurre la novela, entre otras cosas porque, bueno, es un lugar que se ha utilizado muchas veces para performance, para muestras, exposiciones y todo tipo de trabajos artísticos. Ahí expuso Lemebel, por ejemplo, y bueno, Lotti Rosenfeld, por supuesto que es bueno, compinche de Ida Mela Eltit en muchos trabajos eh, artísticos compartidos, y en un catálogo de una exposición de Lotti Rosenfeld. Bueno, ese catálogo está prologado por Diamela, ¿no? Además. Es un hospital que, bueno, por sus características y por lo que de alguna manera se describe dentro de la novela, ha suscitado que casi toda la bibliografía nombre a Foucault y a la biopolítica cada tres líneas. Yo voy a tratar de evitarlo un poco eso para no ser tan reiterativo, pero es por supuesto inevitable, porque desde ya que la novela está escrita bajo esa impronta, ¿no? De la biopolítica en términos Foucaultianos sobre todo, pero trataremos de saltearlo en la medida de lo posible. Y después algunas inspiraciones pictóricas, porque, bueno, como crítica de arte, Diamela tiene sus preferidos, ¿no? Desde ya, y uno de ellos es Rufino Tamayo. Acá vemos dos cuerpos de mujer, acá también, menos visibles seguramente. Tenemos, por supuesto, a Picasso, también, donde vemos acá mujer escribiendo, se llama esto, pero en realidad vemos que parecen dos mujeres, ¿no? Dos mujeres de alguna manera imbricadas, ¿no? Que eso tiene que ver con ciertas situaciones que se van dando a lo largo de la novela. Esta también, bueno, también es un Picasso, y este finalmente es un Bacon. Se pueden conseguir quizás mejores Bacon para mostrar
la cuestión que aparece en la relación madre-hija, que son las protagonistas de la novela de Diamela. Así que, bueno, solamente una introducción iconográfica que la pueden repasar, por eso la puse al principio, porque quizás sea lo mejor de la grabación, probablemente. Eh, y después, bueno, voy a leer un epígrafe que de alguna manera resume lo que quisiera exponer, que la narradora en un momento dice: entraré en mi cuerpo como un libro para transformarlo en memoria. Quiero preparar mi cuerpo para convertirlo en una crónica urgente y desesperada. Voy a escribir la memoria del desvalor. Bueno, desde ese punto de vista es difícil, muy difícil, desde ya hacer un resumen del argumento de la novela. En realidad es casi imposible. Simplemente se trata de una hija narradora que va con su madre a un hospital, está con su madre en un hospital, donde en ese hospital, bueno, es obviamente una metáfora de un campo de concentración, pero también una metáfora de la sociedad chilena en general, ¿no? Un poco en este caso podríamos también agregar a Agamben también como un lugar común, ¿no? En este caso, bueno, están sometidas a diversos procedimientos supuestamente quirúrgicos, extracción de partes de su cuerpo, por por los doctores, los que llaman generalistas, con lo cual la relación con los militares es obvia. Después hay otros grupos de personajes, que son las enfermeras como colaboradoras directas, de los doctores, están los fans, están las primas también. Bueno, el relato en realidad fue publicado en el 2010 porque de alguna manera hace alusión constantemente a el bicentenario. Y de hecho, madre e hija son bicentenarias, es decir, están ahí o quizás viven desde hace 200 años. Son indias también, de piel oscura, pero también están en un momento justamente lo que yo decía antes, ¿no? Una dentro de la otra, la madre dentro de la hija, formando una especie de monstruo o más bien podríamos decir de quimera, ¿no? Y se convierten en madrija. Siempre la narradora es la misma, pero tiene a su madre en su interior, de una manera probablemente que podríamos decir muy beckettiana, ¿no? La influencia de Beckett en Diamela es notable, ella por supuesto siempre la ha reconocido como tal. En sus libros más importantes es muy notoria, el caso de Lumpérica, por ejemplo, con esos mendigos que salen a la noche a ejecutar extrañas coreografías en la ciudad apenas iluminada por faroles, o por supuesto en El Padre Mío, ¿no? Que son una serie de monólogos grabados y desgrabados de un personaje esquizofrénico, un mendigo esquizofrénico que mezclaba en esos monólogos un impulso, por cierto, totalmente alucinatorio, referido a extraterrestres, pero también hablaba de la dictadura y mezclaba una serie de temas, pero donde de alguna manera, quizás paradójica, en ese discurso alucinatorio afloraba un real, ¿no? Y por supuesto la forma final que adquieren esos monólogos es totalmente beckettiana. ¿Sí? Esto lo dice la misma Diamela, por supuesto, no estoy inventando nada. En esta novela que estamos viendo, que es Impuesta a la carne, se nota también mucho en ese sentido por la naturaleza, como decía recién, monstruosa de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos beckettianos, que son cuerpos a veces indefinidos en su forma, amorfos o aneriformes, ¿no? Es decir, con formas de gusano, bueno, eso que aparece en Beckett es una gran influencia en Diamela. Voy a leer un poquito, igual, para empezar. Dice en un subtítulo que dice Carne, Cuerpo, Cuidado,
Desde el título se nos informa que está en juego la carne, o sea, el cuerpo, la materialidad. A esta carne humana o animal, pero además o principalmente femenina, subalterna y racializada, algo le es impuesto, ¿no? Es impuesto a la carne. En el sentido de gravamen, de atributo, y en el sentido de imposición, como veremos, mayormente masculina, los doctores son todos hombres. Desde ya, las dos lecturas, por lo menos dos lecturas de ese título, vamos planteando la duplicidad que rige en varios niveles, en la estructura de la novela, ¿no? Dos cuerpos en uno, también, eso es una duplicidad. Y el hospital, bueno, por supuesto, en tanto dispositivo disciplinario como la prisión, la fábrica, la escuela, etcétera, que moldea los cuerpos y el alma de los sujetos mediante una regimentación estricta, aunque no siempre explícita, y un cuidado permanente, ¿no? La narradora dice en un momento dado, yo era un resultado médico que había que vigilar cuidadosamente. Judy Butler, en Cuerpos que Importan, dice, comprender el esquema de los cuerpos como nexos históricamente contingentes de poder, discurso, es llegar a algo semejante a lo que Foucault describe en Vigilar y Castigar como la materialización del cuerpo del prisionero. Bueno, obviamente no estoy cumpliendo con, con mi consigna de no nombrar a Foucault a cada rato, pero en este caso lo convoco a través de una de sus discípulas más notorias, que es Judith Butler. En otro texto, el TIT dice, los hospitales, sitios de confinamiento, espacios de institucionalidad de los cuerpos y su organización finita, se yerguen por la ciudad monumentalizando la falla orgánica, esculturalizando la enfermedad. Un hospital inconcluso fue elegido como zona de arte por Lotti Rosenfeld, es el que nos referíamos antes, el Ochagavía, para hablar de su opción por la crisis, para trabajar una estética de la crisis en aquel lugar en donde se evidenciaba la obra gruesa y un gesto social que nunca concluyó, porque su historia fue interrumpida y permaneció solo la ruina de su estructura expuesta a la mirada ciudadana. Esto, bueno, está en el prólogo a esa exposición de Lotti Rosenfeld, pero además está recopilado en un libro que contiene diversos artículos de crítica y teoría de Diamera Eltic, ¿no? Mucho de crítica de arte. El hospital monstruoso, ahora sigo yo hasta cierto punto, es el locus para la puesta en escena de una expiación compulsiva. Dice la narradora, ya el teatro del cuerpo está al borde de concluir para nosotras. Estamos obligadas a ser las espectadoras de la muerte porque es un ciclo que el territorio, la patria o el país nos endosó. Víctimas, pero testigos, o quizá viceversa, agrego. Sin embargo, la muerte se dilata, no termina por ocurrir. La presencia, la persistencia de la madrija es necesaria para que se prolongue esta situación. También es interesante, aunque bueno, esto seguramente lo menciono después, esta relación metonímica que hace, esta cadena metonímica que hace permanentemente entre territorio, patria, país e incluso nación, que son conceptos que habitualmente en las ciencias sociales se diferencian, ¿no? Pero al mismo tiempo se correlacionan. Y la narradora los utiliza muchas veces en este sintagma eh, metonímico, ¿sí? Patria, territorio, patria, país, o a veces en otro orden. El hospital es también un cuerpo, el hueco siempre por llenar con límites impuestos por otros, el cuerpo supuestamente inmaterial de la nación. Por eso la recurrente mención a los 200 años de la independencia, ¿no? Así 1810, 2010, cuando se publica la novela. Dice la narradora, 200 años en que estamos siempre, siempre, siempre en el mismo lugar, en el infinito e incomprensible lugar de madres e hijas, esperando un turno cualquiera, esperando una hora cualquiera. También el hospital es, por supuesto, un espacio concentracionario, cifra la sociedad moderna, eso ya lo dije. Eh, También, bueno, hay esta espera infinita de turnos en el hospital, al público, ¿no? Remite en realidad también fuertemente a Kafka, ¿no? Esto es bastante obvio.
hay una inmovilidad esencial, pero que al mismo tiempo es productiva de la burocracia, ¿no? La burocracia produce efectos que son, por así decirlo, implícitos o subterráneos, ¿sí? Por no decir rizomáticos, para remitir también a Deleuze que estamos, ¿no? Eh, bueno, justamente en relación con Beckett y con Padre Mío, Diamela dice: evoqué la angustia del monólogo interior literario, esa prisa y profundidad por hablar la verdad verdadera del personaje escudado tras el simulacro formal de reproducir el pensamiento. Cuando escuché al Padre Mío, les recuerdo que era un mendigo que realmente existía, era muy, muy conocido por la gente iba a escucharlo, y por eso en un momento dado Diamela salió con Lottie Rosenfeld a filmar y a grabar, y después lo desgrabó y lo convirtió en un libro que no podría calificarse de novela, en realidad es un libro testimonio, si se quiere. Cuando escuché al Padre Mío, pensé, evoqué a Beckett, viajando iracundo por las palabras detrás de una madre recluida y sepultada en la página. Después de Beckett me surgió otra imagen. Es Chile, pensé. Chile entero, de a pedazos, en la enfermedad de este hombre. Girones de diario, fragmentos de exterminio, sílabas de muerte, pausas de mentira, frases comerciales, nombres de difuntos. Es una honda crisis del lenguaje, una infección en la memoria, una desarticulación de todas las ideologías. Es una pena, pensé. Bueno, parece que estuviera en realidad hablando de Padre Mío más que de Impuesto a la Carne, pero es un antecedente importante para entenderlo también, ¿no? Porque de alguna manera por decir así, aprendido en Padre Mío, está volcado en Impuesto a la Carne, pero ya de una manera ficcional, ¿no? Y ficcional y que roza lo distópico incluso. Eh, bueno, habla también de Beckett cuando agradece el premio a su novela Los Vigilantes, dice: Diamela, le debo a Samuel Beckett, le debo a Faulkner las lecturas tan antiguas y emocionales de sus libros Molloy y El sonido y la furia. Por supuesto, también es otro monólogo, ¿no? Como podemos recordar, el monólogo de un personaje que tiene un retardo, ¿no? Y le debo al pintor Rufino Tamayo la imagen robada de un cuadro suyo. ¿Sí? No aclara cuál cuadro, por eso yo busqué algunos que quizás podían ser esa inspiración encontrada, ¿no? Por Diamela para la relación madre-hija, quizás. Bueno, hablo de Lumpérica, puedo saltearlo esto pues ya lo dije, ¿no? Sus personajes son como clowns becketianos en este caso, no son monstruosos, pero están siempre a la espera, ¿no? Y se desplazan ritualmente, invisibles para los otros, ¿no? Y en ella, bueno, encontramos los cuerpos amorfos, los polimórficos, reptantes, huecos, aneriformes, como ya dije antes, sometidos a una abyección, ¿no? Lo monstruoso como principio, trasladado también a la aparente desorganización textual, ¿no? Porque bueno, el texto de Diamela es este monólogo de la narradora que constantemente vuelve sobre lo mismo, circularmente o en forma de espiral, y nunca termina de definirse argumentalmente, efectivamente, porque no hay, en realidad, o es mínima la fábula que cuenta, es solo la espera de esos turnos para intervenciones quirúrgicas que no queda nunca muy clara para qué se realizan, ¿no? No se puede hablar, pero hay que hablar. Esto es muy de Beckett, ¿no? Esto lo digo yo, pero es muy de Beckett, ¿no? No puedo hablar, pero hablo, es lo que hace la narradora. Por eso la narradora se constituye en testigo. Y en testigo y en testimonio, bueno, también ahí podemos remitirnos a Agamben, pero sobre todo el testigo de esos 200 años que vienen soportando lo mismo y en testigo de lo que pasa en ese hospital, que es al mismo tiempo un hospital y la nación o el territorio, el país, etcétera, ¿no? Donde se produce y se clasifica a las personas, ¿no? Eh,
Padre Mío delira, claro, pero en su delirio los extraterrestres se entrelazan con la dictadura, ¿no? Es decir, la verdad se abre paso de alguna manera en el medio del delirio, como pasa siempre. Eh, bueno, digamos, no quiero seguir con Padre Mío. Vuelvo a Impuesta a la Carne. La ritualidad impuesta, ¿no? Impuesta a la carne, es constitutiva del cuerpo abyecto, degradado, ¿no? Butler dice, por ejemplo, el alma hace que el cuerpo sea uniforme. Los regímenes disciplinarios forman el cuerpo a través de una repetición sostenida de ritos de crueldad que producen a lo largo del tiempo la estilística de los gestos del cuerpo prisionero, ¿no? Bueno, esto es maravilloso, creo, la estilística de los gestos del cuerpo prisionero, ¿no? Yo le diría la semiótica, pero es lo mismo. Para el caso es lo mismo, ¿no? Porque lo que se desarrolla en realidad en la novela sin duda es una semiótica del cuerpo sometido, ¿no? Del cuerpo abyecto a poderes que no terminan más, que son una interminable jerarquía, ¿no? Como la cadena de los seres, digamos, clásica, y como en el proceso, por ejemplo, o en Kafka en general, ¿no? Esa jerarquía de poderes no termina nunca y nunca sabemos quién es el que decide. Monstruosidad y enfermedad definidas y relacionadas políticamente. Dice la narradora, vagamos de realmente devastadas ante la obligación de disimular nuestros dolores en medio de un horizonte increíble de enfermos, dispuestos a delatarnos o inmolarnos ante los fans nacionalistas que cultivan su adoración por el buen estado general de la salud. Es decir, están rodeadas por otros enfermos que son de su mismo nivel, pero igual compiten, y un poquito más arriba están los fans, que acá llaman nacionalistas, ¿no? Que serían, por supuesto, sin duda, los fascistas que apoyan al régimen dictatorial. Y yo agrego acá, no hay médicos sin fans, ¿no? Es decir, no hay poder sin ese sostén. La sociedad también es responsable de lo que produce sin verlo o de lo que ve sin producirlo. ¿Cómo resistirse? ¿No? Porque acá podríamos preguntarnos qué tipo de resistencia hace que esta madrija o madre e hija, mientras lo son, puedan resistir y permanecer durante 200 años. ¿Sí? Eso, aunque sea fantástico, implica simbólicamente una permanencia. No voy a adelantar el final desde ya, no voy a spoilear, pero tenemos por lo pronto esa permanencia. Y la narradora insiste muchas veces con una afirmación muy enigmática, si se quiere, que es somos anarcobarrocas, ¿no? Es un plural que aparentemente incluye solo a su madre, pero que es tentador generalizar, ¿no? Una forma de resistencia, rebeldía y resistencia del anarcobarroquismo, que es algo que podemos llamar un ideologema típicamente latinoamericano, desde el Lezama Lima, o probablemente antes, porque el Lezama Lima en realidad recoge una tradición, ¿no? Del barroquismo como, del barroco americano como resistencia a la conquista. Y en ese caso como resistencia al poder, por supuesto. Y también ese barroco americano es una especie de monstruo, de mezcla entre distintos estilos, distintas fuentes, ¿no? Lo español, lo indio, lo negro, que se vuelven indistinguibles en un momento dado. Eh, bueno, Silvia Rivera Cusicanqui explica esto, pero no citando a Lesa Marima, sino a Bolívar Echeverría, que también profundiza mucho en este tema. Dice, la heterodoxia ha sido desde siempre un rasgo de nuestro hacer cultural. Es parte del etos barroco del que nos habló Bolívar Echeverría, ¿no? Ese etos barroco, acá lo encontramos como un etos anarco-barroco, ¿sí? Más moderno, quizás, si se quiere, ¿no? Eh, arte de la contraconquista, proliferación leprosa en el Alejadinho y desde ya esa proliferación leprosa o en general cualquier tipo de proliferación se da también en los cuerpos, esos que hemos visto un poco en Tamayo, Picasso y hasta cierto punto en Bacon,
que, insisto, se podría conseguir seguramente algo mejor para ver cómo los cuerpos de Bacon proliferan, ¿no? Y al mismo tiempo implosionan. Sería interesante poder relacionarlo esto con más profundidad, ¿no? Y en Sarduy también, como otra fuente de lo barroco americano, ¿no? El exceso, el desecho improductivo o no reproductivo, y por lo tanto de lo kitsch a lo queer, ¿no? Esa es un poco la teoría a la que nos conduce el gran Severo Sarduy, ¿no? De lo kitsch a lo queer. Los cuerpos, a veces separados, a veces fundidos, de madre e hija, forman una figura cubista, ¿sí? O de Bacon, ¿no? Que es un constructor de retratos de Dorian Gray, digamos, esto lo agrego yo, de Dorian Gray, pero más aún barroca en aquellos sentidos anteriores. Y acá, insisto, otra vez con la narradora, mi mamá, que ahora está a mi lado y de manera simultánea está dentro de mí, medio muerta o un poquito viva, en algo viva, levemente o lentamente viva, y aún así puedo de pronto levantar un brazo para intentar, puede de pronto levantar un brazo para intentar arreglarme el pelo. ¿Sí? Está todo un cuerpo y dos cuerpos que conservan la memoria de la resistencia, son las vejaciones a los pueblos originarios, hay menciones a Iquique, ¿no? La matanza de Iquique, de Santa María de Iquique, y otras menciones también a distintas matanzas y masacres a lo largo de estos 200 años, en Chile y en América en general. Y eso también, de alguna manera, recuerda, aunque esto, digamos, corre por mi cuenta y probablemente sea un poco delirante, a la idea propagada eh, entrañablemente por las madres de Plaza de Mayo cuando dicen que ellas fueron paridas por sus hijos, ¿no? De alguna manera acá tenemos también una hija que tiene a su madre adentro, ¿no? Y que en cierto sentido la está pariendo, ¿no? Se invierte ahí, que es la inversión, por supuesto, es otra figura barroca, pero también es una forma de resistencia. Y estas vejaciones, bueno, a los pueblos originarios que ya se presentan, y otras masacres y genocidios, constituyen en ellas un archivo corporal, carnal, que se despliega imaginariamente en el cuerpo escritural. Es decir, toda la novela está inficionada por esa relación madre-hija, que se constituyen, como decía recién, en un archivo, ¿no? Toda novela va a ser ese archivo, por supuesto, un archivo descuajeringado, por decir así, ¿no? Un archivo no ordenado para nada. Recuerden el archivo de Derrida, ¿no? La relación entre el nomos y el logos, es decir, el nomos como el custodio del archivo y el logos como el orden en el cual ese archivo podría estar, pero que no es uno solo. Jamás hay un solo archivo, ¿sí? Hay distintas organizaciones del archivo. Bueno, aquí se trata de una. Cito otra vez a la narradora: la patria o el país o el territorio o el hospital, acá agrega en el sintagma el hospital, no fueron benignos con nosotras, dice. Es evidente, ¿no? Pero me interesaba agregar ahí en el sintagma la palabra hospital también como equivalente a toda esa cadena anterior. El Estado, digo yo, o el régimen equivalencial, que ese sintagma recurrente extiende metonímicamente una y otra vez, ¿no? Si tenemos un sintagma metonímicamente, es probable que haya una relación equivalencial que nos remita a un determinado significante, que es el Estado, ¿no? El Estado se construye sobre la exclusión de determinados cuerpos, los indios, los enfermos, las mujeres. Y estas madre e hijas son las tres cosas a la vez. El Hospital Nación es el Estado soberano que incluye excluyendo o excluye incluyendo, ¿no? Como explica Agamben justamente en Homo Sacer en el primer tomo, ¿no? Aceptar las reglas del hospital para ser atendidas es rendirse a la clasificación que al nombrar posiciona, excluye, somete. La otra cara de una política identitaria, aún con las mejores intenciones, como bien sabían tanto Foucault como Agamben, es el sometimiento al discurso del amo, que nunca es inocente. Todos los médicos son precisa y exclusivamente hombres. Mientras me examinaba, dice la narradora, de una manera completamente agresiva, murmuró monstruosa.
Evidentemente estos son los arcontes del archivo, ¿no? Arcontes que viene de Argé, y que Derrida justamente menciona también en Mal de Archivo, ¿no? Los doctores son los arcontes de un archivo que no puede existir sin afuera, y la madrija es ella afuera que se opone al archivo cerrado del Estado, le opone el archivo abierto de la memoria del horror. La memoria del horror siempre es un archivo abierto, mientras que el archivo del Estado es un archivo cerrado. Butler lo diría así: la denominación es a la vez un modo de fijar una frontera y también de inculcar repetidamente una norma. La absección ya lo había nombrado antes, ¿no? En latín, por supuesto, es absectio o apieptio, implica literalmente la acción de arrojar fuera, desechar, excluir, y por lo tanto supone y produce un terreno de acción y con el cual se establece la diferencia. La noción de absección designa una condición degradada o excluida dentro de los términos de la socialidad, ¿sí? Esto es un poco lo mismo que decía antes, ¿no? Excluir incluyendo o incluir excluyendo, porque en el medio está la clasificación, ¿no? Todas las acciones de los facultativos, digo, incluyendo, más bien empezando por el nombrar, siempre elusivo diagnóstico, porque nunca se sabe bien cuál es el diagnóstico de madre e hija, son abusos, violaciones apenas disimuladas, ¿no? Porque dice la narradora, tantas mujeres que nos morimos, ¿no? ¿Por qué será? ¿No? Y es una pregunta retórica e irónica por parte de la narradora, ¿no? Que podemos extraerla fuera de la novela, ¿no? Tantas mujeres que nos morimos. La materia misma está fundada en una serie de violaciones, violaciones inadvertidas, inadvertidamente repetidas en la invocación contemporánea, dice Butler, ¿no? La materia también, o sea, incluyendo el cuerpo, la carne, está sometida a violación. Y agrega, si se comprende la restricción como restricción constitutiva, aún es posible formular la siguiente pregunta crítica: ¿cómo tales restricciones producen no solo el terreno de los cuerpos inteligibles, sino también un dominio de cuerpos impensables, abyectos, invivibles? Entonces, eh, digamos, justamente así, entendiendo que hay una restricción operativa, se puede entender la división entre cuerpos inteligibles y cuerpos no inteligibles. Por supuesto, Butler se refiere más al género, pero esto lo podemos extender. Con cuidado, pero lo podemos extender. Madre e hija, madre e hija son el resultado de esa violación sistemática de la materia, pero una materia que se resiste. El médico, a su vez, es el dueño del archivo maestro, que también aparece en una elusiva historia clínica. Ellas no tienen acceso a su historia clínica, pero el médico siempre la tiene en la mano, la historia clínica. Al que las enfermas solo tienen para oponer el archivo de sus recuerdos, la memoria de sus vejaciones. Si hay una memoria que ellas tienen, por supuesto, que no han perdido y que todo el tiempo aparece nuevamente frente a una historia clínica escrita que es la verdad oficial, ¿no? En cambio, las enfermeras, en este caso mujeres, parecen cumplir una función mediadora, pero cómplice, ominosa. Dice la narradora, un batallón o una división completa de impecables agentes de quizás qué turbias operaciones. Eh, Hay acá un malinchismo del oprimido, ¿no? Por ahí podemos relacionarlo con la novela de Fátima Sime, ¿se acuerdan? Quizás la enfermera, bueno, pero un caso totalmente distinto, ¿no? Caso real incluso, ¿no? La enfermera que contribuye a matar a un expresidente. Pero bueno, el malinchismo del oprimido, del mestizo, del alienado, es también una construcción del sistema del poder, como los capos de los campos. Las enfermeras están cooptadas, ¿no? Y los fans están normalizados, ¿no? Los fans no parecen ser demasiado conscientes, pero son la otra cara de las personas desechables, sagradas, también son producto del Estado, se convierten en instrumentos suyos, buscando otra forma de supervivencia en la aceptación acrítica de los rituales que se les imponen, ¿no? Esto es lo contrario de las narradoras, porque las narradoras se someten parcialmente a lo que se les impone, mientras que las enfermeras y los fans solamente cumplen los rituales estrictos para poder sobrevivir. Las alusiones a la dictadura, bueno, son constantes, implican una continuidad de una triple denominación,
dominación, perdón, sumada al genocidio español y a la independencia criolla. Son tres formas de dominación, ¿no? Es decir, la conquista, la independencia criolla, donde los indios pierden también, y finalmente la dictadura, ¿sí? Donde pierde la mayoría. Y en muchos casos, la narradora en su monólogo se contesta a sí misma o se impulsa a sí misma a callarse por miedo o por alguna otra razón que sería bueno reflexionar. Por ejemplo, dice, hemos experimentado en nuestro propio pellejo las terribles represiones, las torturas, cállate, cállate, dice entre paréntesis, como si se hablara a sí misma, o como si fuera la voz de la madre, ¿sí? Que después aparece de esa manera, como si fuera la voz de la madre que la hace callar a la hija, cuidándola, ¿no? Para que no se escuche eso que está diciendo, ¿no? Que las puede poner en una situación de mayor peligro. Y la costumbre histórica por adormecer y matar. Unos años muy difíciles, históricos, dañinos. Otra vez, cállate, no hables de las dificultades, no digas. Pero bueno, en esta interacción, aunque sea de madre e hija y no sea de la misma, del mismo cuerpo, vuelve a aparecer Beckett, ¿no? Es decir, no se puede, no se debe hablar, pero se debe seguir hablando. Los médicos, en ese sentido, médicos generales, son los funcionarios de ese régimen disciplinario, ¿no? Que decide sobre el destino de los cuerpos contra hechos, ¿no? Esa palabra también aparece dividida, contra hechos. Pensé que el médico había llegado demasiado lejos cuando abrió la puerta provisto de un gesto demasiado autoritario, militar, un gesto firme, un gesto terrible para expulsar a mi madre sin la menor contemplación, ¿no? En ese momento la madre está dentro del consultorio y el médico la expulsa del consultorio, del lado de afuera está la hija. Esa madre y esa hija son los cuerpos cuyo sacrificio en el altar de la nación está obliterado y al mismo tiempo es indispensable. Bueno, testificar, ¿no? Primo Levi nos recuerda el tema de los salvados, ¿no? Los sobrevivientes de los campos de la muerte. Y él decía que, bueno, que no pueden testimoniar todo porque no han llegado al fondo de la abyección, ¿no? Allí donde morir o vivir ya es indiferente, ¿no? El salvado, el que se ha salvado, no puede narrar todo, ¿no? Eso es la famosa eh, propuesta de Primo Levi, ¿no? Los salvados y los hundidos, los que llegan justamente al sumum de ese error, que son los hundidos, que han visto el fondo total del horror, esos podrían testimoniarlo, pero esos no pueden hablar. Ya se han quedado mudos, mueren en silencio, dentro o fuera del campo. En general dentro, por supuesto, pero se dejan morir. La experiencia de ese último horror es irrepresentable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo testimonio en el límite sería radicalmente imposible en ese sentido. Entonces, bueno, la literatura podría suplir de una forma modesta, módica, utópica, esa inmensa grieta, podría suturar la grieta entre lo posible y lo imposible del testimonio, a través de la ficción o a través del testimonio ficcionalizado relativamente como en Padre Mío. Un grito performativo de resistencia, ¿no? He aquí, a pesar de todo, el cuerpo que recuerda la palabra que habla, ¿no? Repito, he aquí, a pesar de todo, el cuerpo que recuerda la palabra que habla. Entre el haber estado allí sin poder contarlo y el no haber estado allí pero contarlo, quizás se entiende el ambiguo espacio desterritorializado, potente, impotente a la vez de la ficción, ¿sí? Bueno, espero que esta exposición, un poco quizás caótica, porque la novela lo es de alguna manera también, y no puedo leerla completa, y no puedo contar el argumento ni el final desde ya, pero no se puede esperar nada, digamos, no es una novela policial esto, entonces no esperen del final nada definitorio, y espero que les haya gustado y que les lo lleve sobre todo a leer a Diamela Eltis y por lo menos a Impuesto a la Carne.
Así que bueno, muchas gracias y los espero en la próxima, que no sé cuándo ni cuál será. Gracias.